Hola, ¿qué tal? Estamos en esta nueva charla. Vamos a hablar sobre el yoga y el deporte, un tema que nos interesa a todos los practicantes y al profesorado de yoga, puesto que hay una gran parte de las organizaciones de yoga que quisieran hacer del yoga un deporte, y hay otras organizaciones que pensamos quizás que eso habría que reflexionarlo largo y tendido, pero yo hoy tengo a mi lado nada más y nada menos que a Rafael Peiró. Muchas gracias, bienvenido. A vosotros. Que es veterano del deporte, seleccionador y técnico nacional de baloncesto, ha escrito varias publicaciones y libros sobre baloncesto. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid, es de la primera promoción y es técnico deportivo superior de baloncesto. Sobre todo es profesor titular de baloncesto en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y es técnico de alta competición en el Consejo Superior de Deportes. El currículum de Rafael Peiró es extenso, es grande, es, como he dicho al inicio, un gran veterano del deporte y del baloncesto y, por supuesto, ha entrenado incluso hasta a 9 jugadores que han estado en la selección nacional y han ganado muchas copas, como por ejemplo Romay, o Llorente, o Corbalán, o Beirán, grandes jugadores que todos hemos conocido. Pues además Rafael Peiró es el mejor entrenador de la liga masculina actual ACB y por la Asociación de Entrenadores Españoles de Baloncesto, y lo fue en la temporada 78-79, en la que disputó con el club Tempus de Madrid la Copa del Rey. Bueno, es un honor tenerlo aquí porque es un gran practicante de yoga desde hace ya bastantes años. Además, no practica un yoga cualquiera, es practicante de yoga Iyengar, con todo lo que eso significa, de conocimiento sobre las técnicas y lo que el yoga puede aportar al mundo del deporte. Pues me gustaría comenzar agradeciéndote, por supuesto, estar aquí, y me gustaría comenzar que nos explicaras un poco cómo te acercas al yoga, cómo comienza tu interés en el yoga. Pues mi interés en el yoga fue casual. Bueno, antes debo decirte que yo ahora estoy ya jubilado. Sí. O sea, ahora mismo, aunque sigo entrenando con niños, baloncesto, pero ahora mismo ya lo hago de otra manera, porque creo que les puedo aportar cosas a los niños y creo que en este momento de la vida es importante que puedan practicar un deporte. El yoga aparece en mi vida cuando estaba en el club de campo. De repente me dice alguien: ¿por qué no te vienes a una clase de yoga? Y yo dije: mira, yoga no voy a ir, porque no... Y además, como estoy metido en el mundo del deporte, alrededor del yoga creo que había o hay mucha gente pues, que no domina el yoga y da clases de yoga. Entonces, en principio yo era muy reacio. Fui a las primeras clases y tuve la suerte de encontrarme a Olga y a Julio, que tienen un gran conocimiento del tema, y entonces eso fue lo que me enganchó. O sea, porque ese conocimiento hacía del yoga algo que me empezó a interesar. Y ese fue mi comienzo. Olga Jiménez y Julio Gallego, que son grandes profesores de yoga Iyengar y que yo he tenido también la oportunidad de tomar sus enseñanzas y sus clases, y por supuesto son además grandes amigos. ¿Y qué encuentras en el yoga? Aparte de buenísimos profesores, ¿qué encuentras en el yoga que te incita a seguir?
Bueno, primero debo decirte que soy practicante, pero no soy un buen practicante. Vaya. No soy un buen practicante porque debería dedicar muchas más horas, cosa que no hago. Entonces, bueno, entiendo que debería trabajar mucho más y no lo hago. Pero bueno, entonces, ¿dónde encuentro ese punto? Pues mi vida está relacionada siempre con el deporte. Y entonces empiezo a hacer yoga y a partir de ahí me empiezo a dar cuenta de la importancia que puede tener el yoga en el deporte, sobre todo en el deporte de alta competición, aunque luego bueno, está el apartado de salud de la gente, incluso pues, con los niños y esto. Pero ese es el principal punto que le encuentro. Pues esto nos interesa muchísimo, saber cuáles son los puntos o las claves de esta conexión que tú haces entre el yoga y el deporte, especialmente el deporte de alta competición. Pues hay varios puntos que yo destacaría. Quizá puedo poner unos antes que otro, pero yo el principal punto que daría es que, sobre todo para el deporte de alta competición, el practicante de yoga lo que consigue es minimizar muchísimo las lesiones, cosa que es importantísima. O sea, en deporte, pues estar lesionado es perder una temporada, y la gente que hace yoga, en principio, por las características, tiene muchas menos posibilidades de lesionarse. Yo ese sería quizá el primer punto que pondría. Después hay un segundo punto, sobre todo, claro, estoy hablando de deporte de alta competición, que es el tema de la recuperación. La recuperación a base de yoga, sobre todo pongamos un campeonato de baloncesto en el cual se juegan 7 partidos en 8 días. Pues el poder tener una recuperación entre partido y partido y que esa recuperación haga que el jugador esté en mejores condiciones, pues tiene también muchísima importancia porque tiene un mejor rendimiento. La técnica mejora. ¿Por qué mejora? Pues porque hay más movilidad articular, más flexibilidad, elasticidad, con lo cual, en teoría, la parte técnica también es otro punto de apoyo para tenerlo en consideración. Y luego, para mí otro de los puntos, pero yo creo estos son un poco a corto, medio plazo, corto-medio plazo, y luego hay uno que es a más largo plazo, bueno, dos a más largo plazo. Uno se refiere a que el jugador o el deportista, cuando acaba su vida deportiva, está hecho un auténtico desastre. Entonces, os puedo poner el ejemplo de Rafa Nadal, os puedo poner el ejemplo de más deportistas de alto nivel que cuando llegan al final de su carrera deportiva verdaderamente están destrozados, y el yoga les ayudaría a eso. Y también hay otro aspecto que yo lo considero un poco más complicado, pero que funciona, y es que el yoga les da una estabilidad y una concentración a la hora de jugar o de entrenar o de estar en una competición deportiva. Bueno, sobre este punto de que el deportista de alta competición o de élite en su final, que no es a una edad muy avanzada, no. Es a una edad en torno a los 30 y poco años, pues doy fe de ello porque tengo sobre todo algunas gimnastas rítmicas que verdaderamente tienen la espalda destrozada, ¿no? Y muchas articulaciones. Hablando de esta primera clave que nos das, Rafael, sobre que incide en no lesionarse, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel muscular tiene alguna repercusión concreta o a nivel articular. Vamos a ver, en primer tema, todos los deportes, casi todos los deportes, tienen un componente unilateral. Unilateral. Un jugador de golf hace un movimiento hacia un lado 2 millones de veces, con lo cual pues ahí ya hay una descompensación total. Luego, normalmente el deporte
las posiciones deportivas, si por ejemplo Iyengar, que trabajaba con hockey hierba, la posición del jugador es una posición siempre la misma, que está encorvado durante todo un partido, durante todo un entrenamiento, durante toda una semana. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Un acortamiento muscular, normalmente. Esa falta de flexibilidad es lo que hace que haya un momento en que el músculo pues tenga más propensión a tener una rotura fibrilar o cualquier otro tipo de lesión. Entonces, y además se estabiliza el resto de cadenas musculares, ¿no? Efectivamente, si no, el deportista, ahora mismo, un jugador de baloncesto, pues normalmente pues, salta más sobre una pierna que sobre otra. Entonces, si tú no buscas ese equilibrio, pues al final esto el cuerpo busca las compensaciones y los patrones para atender ese movimiento repetitivo, claro. ¿no? Sí, sí. Entendido. Y cuando se lesiona una recuperación mayor, siempre estamos en la misma dimensión, ¿no? de esta posibilidad de que todo esté equilibrado, de que las posturas de yoga te den esta... Bueno, yo entiendo que cuando está lesionado hay un punto que es importante, es que hay ciertas posiciones en las cuales tú no puedes trabajar porque estás, o sea, tienes una lesión, yo que sé, en una pierna o en un brazo, una rodilla, lo que sea. Pero hay muchas más posibilidades de trabajar de el seguir resto moviendo de cosas, con lo cual además lo que estás produciendo es que luego el jugador o el deportista tenga una rehabilitación más rápida porque sigue trabajando con el resto del cuerpo. No digo que el yoga sea la única terapia. No, está sino claro. Que, bueno, pues que hay que... Pero seguramente hay más terapia. Seguramente que es una de las mejores. Pues puede ser una de las mejores. Yo ahí siempre digo lo siguiente. El tema de todas estas cosas depende del profesor. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, mientras si el profesor es bueno, el tema funcionará. Si el profesor es malo, no funcionará. Esto te lo traspaso al baloncesto, o sea, pues depende cómo lo enseñes, pues puedes hacer que la gente disfrute, juegue y aprenda, o puede ser que no lo haga. Y en el yoga, yo he visto algunas clases de estas que digo, es imposible que no se lesionen haciendo yoga. No, es que cada vez hay más lesiones. Claro, porque es que hay que saber qué es lo que se está haciendo. Entonces, eso está corroborado que en los últimos años las lesiones son infinitas, sea por vía de la mala formación del profesorado o la escasa formación, el desconocimiento y, por supuesto, bueno, pues Internet o las redes son buenas para muchas cosas, pero... Sí, hay ciertas posturas que de repente ves a una señora que viene por primera vez a una clase, bueno, una señora o un señor o lo que sea, claro. Y de repente dices, si no se parte en dos trozos, es por casualidad. Entonces, claro, el profesor tiene que saber cómo es el alumno, cuál es la progresión que tiene que hacer con cada alumno. Estamos completamente de acuerdo. Yo he visto clases de golf para cambiar de tema. Viene una señora, le empiezan a dar una clase y la quieren retorcer como si fuera el primer jugador de la liga profesional. Y entonces, claro, es imposible. Es imposible. Y esta otra parte que has comentado, ¿no?, sobre cómo afrontar cuando el deportista va a dejar ya la alta competición. Claro, yo me imagino que es un momento duro por un lado, profundo también internamente. ¿El yoga crees que puede ayudar? Bueno, ¿y en qué sentido puede ayudar? El yoga, la primera ayuda sería que lo hubiera practicado antes. O sea, si ha practicado antes, pues en teoría tiene muchas más ventajas que si ya empieza a hacerlo cuando ya está en una situación mucho peor. Pero, por supuesto, aún no habiendo hecho, yo creo que todos estos deportistas que acaban su carrera y que tienen problemas pueden mejorar bastante. También a nivel emocional. Bueno, a nivel emocional ahí yo no sabría decir porque yo no he llegado a ese punto. Llevo años, pero yo el tema emocional todavía no he conseguido centrarme en eso. ¿Y el tema mental?
el tema mental igual, o sea... Pero el yoga no está desvinculado no, claro que del no. Centramiento. Efectivamente. Es decir, de hecho, es lo que caracteriza el yoga. Claro, pero hay que estar muy metido en el tema. Entonces creo que es un poco más, lo que comentaba, un poco más a largo plazo que a corto plazo. O sea, llegar a esa estabilidad que no te da cuando una persona lleva, pues no sé, un año practicando. ¿Y cómo es el recorrido que tú has hecho en el yoga en relación a las posturas, visto que es lo que más te ha impactado? ¿Cómo es ese recorrido que te ha generado a ti personalmente? Tú conoces lo que hace Olga, y entonces el tema de las ayudas yo considero que es muy importante. Los soportes. Los soportes, porque es que tú no estás preparado para hacer las posturas que pueden conseguir los grandes yogis o los grandes maestros de esto. Y entonces es adaptar eso mediante esas ayudas. Y yo creo que eso es el punto clave, es esa progresión. Es que los soportes son muy importantes. Claro, es lo que permite que puedas acercarte un poco a lo que debería de ser. Y luego también es muy importante, creo que es muy importante el que la técnica sea muy escrupuloso de mucha precisión. A la precisión del movimiento. O sea, estás viendo posturas por ahí en póster, no sé qué, dices, esto no es nada, no sirve para nada. O sea, y entonces llegar a eso pues requiere que el profesor sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero fíjate, aunque tú no lo reconozcas, esa precisión siempre en el yoga está al servicio de una cierta conciencia, ¿no? De exploración en el cuerpo, una cierta conciencia que te da muchas pistas y muchas señales y mucha guía también sobre quién eres tú, sobre cómo eres tú, sobre cómo respondes tú a las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, para mí, en el yoga siempre hay esta compañía que no solamente es una cuestión física, sino que esa forma de afrontar las posturas o las cuestiones físicas viene acompañada de esto que alguna repercusión tiene que dejar en la persona. Me estás contando de que el yoga es una forma de vida. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú lo crees? Yo lo creo también. Pero lo creo, lo que pasa es que no llego a ello. Yo creo que sí. Llego, pero muy limitado. Eres una persona... Llego muy limitado. O sea, muy humilde. De hecho, bueno, en el tema de deporte, cuando yo estaba de jefe de director de estudios en la universidad, vi la importancia del yoga dentro del deporte y hablé con Julio y Olga y estuvieron durante un año dando allí un curso para los alumnos, porque consideraba que era muy importante. Si ahora mismo tuviera un equipo de alta competición, lo primero que haría es instaurar el yoga. El yoga. Lo primero que hago, vamos. Maravilloso, ojalá que te escuchen algunos. No, ahora no estoy. Ahora no te escuchan. No estoy en ese tema, además es difícil que te escuchen, porque además hay muchas veces que dicen, ponte a hacer yoga. Hasta que la gente no lo ha probado, no entra. No entra. La práctica es fundamental. O sea, hasta que no has practicado, no te das cuenta. Pero hay deportistas de élite hoy día que practican yoga, o por lo menos dicen que practican yoga. Yo, aquí en España, no sé exactamente quién está practicando, porque intentamos también mucho acercarnos a deportistas de alto nivel para ver si podíamos hacer gente que empezara, deportistas de alto nivel, que trabajaran con yoga. Es muy reacio porque tienen sus entrenadores, y si el entrenador no cree, es imposible que el deportista entre. En Estados Unidos, en el tema de baloncesto, pues hay muchos jugadores que están ahora mismo en activo en la NBA que están haciendo yoga. LeBron James, de las grandes figuras.
Y además ellos hablan de los beneficios que tienen. Algunos incluso dice, incluso soy más alto. Digo, pues vamos, si estás encogido, pues probablemente seas más alto también. Sí, segurísimo y hablan que del sí. tema de las lesiones y todo esto. Y muchos yo creo que están convencidos de ello. Ya. Pero vamos, yo no tengo una relación directa con los deportistas. ¿Y la piscinas. meditación? Que está tan ligada, bueno, claro, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es el yoga, pero el yoga básicamente es una actitud meditativa a través del cuerpo. Entonces, la meditación a veces se tiene la idea de que sea sentarse simplemente, bueno, simplemente complejamente, ¿no? Pero sea sentarse durante muchos minutos en silencio. Y sin embargo, cuando practicamos posturas, estamos también meditando. Es que yo creo que esa meditación pasiva no es el camino. Qué interesante, No es el háblame camino. de esto. O sea, yo entiendo que esa estabilidad o esa parte de meditación viene a través de los movimientos. De los movimientos y del cuerpo. Y del cuerpo, efectivamente. Y si tú pretendes, como ves, ponerte así mirando al cielo para que te caiga, no sé lo que te va a caer, no va a caerte nada. Eso es lo que, estoy es lo que yo segura veo. No, está claro, para mí también. Yo practico el Hatha Yoga, como es el Yoga Iyengar, y por supuesto es una meditación a través del cuerpo, a través del movimiento, a través de las posiciones y a través de la exploración y de la presencia que eso te... Sí, y además hace falta ese esfuerzo también de controlar el cuerpo para poder luego que la mente pueda a través de ese esfuerzo controlarse y tener la vivencia de lo que está haciendo. ¿Y para ti qué es ese control del cuerpo? ¿Qué significa? Ya te digo que yo pienso que necesitas mucho tiempo para llegar a esos estadios. Es decir, que reconoces que el No propio es nada yoga fácil. es un camino que no Es un camino largo. Lo típico de posar y de exhibirse y de... No. Eso creo que no es el camino. Es ese camino al que te refieres que da beneficios. Sí, ahí ya te dije que te da una serie de beneficios de las lesiones, de no sé qué tal, y luego ese tema mental es un tema que hay que llevar un tiempo, o pienso que lleva un tiempo para poder hacer. ¿El deportista de élite necesita control mental? Por supuesto. ¿Y eso se entrena? Bueno, normalmente en los... Quiero decir, si se entrena en la alta competición, Sí, si los entrenadores lo tenéis en cuenta. Normalmente el entrenador, sobre todo antes, el entrenador era un padre, un confesor, ¿Sí? O sea, hacía todo. Entonces ahora los equipos de alta competición pues tienen también psicólogos que trabajan parte de eso. Tienen una parte de preparación física muy importante, especialistas, o sea, es un grupo de especialistas multidisciplinar en la cual creo que falta el yoga. Qué bonito. Creo que falta y que sería un gran beneficio para ellos. No sé si trabajas con niños. O sea, yo personalmente directamente no. Bueno, coges un niño de 10 años y empieza a estar como un leño, ya para empezar. Sí. O sea, entonces, y muy desconectado del cuerpo, me parece. Desconectado, ¿no? Totalmente, pero sobre todo que dices, una persona mayor, dices, bueno, hemos llegado aquí, no sé qué, pero es que en los niños estamos viendo que está sucediendo eso. Tú estás trabajando con niños Sí, ahora y adolescentes también. Trabajo con niños y adolescentes. Y a algunos les digo, vamos a ver, o sea, lo primero que tienes que conseguir es cambiar ese físico que tienes, porque con ese físico es muy difícil, o sea, vas a tener muchos problemas. Supongo que la alimentación tiene también mucho que ver. La alimentación dentro del yoga es muy, muy importante, pero también los valores. No nos olvidemos que el yoga
está construido sobre valores éticos, no religiosos ni dogmáticos, como muchas personas piensan, no, sino sobre valores que son valores universales, ¿no? Esto... No hemos perdido esos valores. Y en el caso del entrenamiento a niños y adolescentes sería importante, ¿no? Sí, sería importante. Aprenden al menos el compañerismo en el baloncesto. Bueno, ahí sí, por supuesto que también depende, volvemos a lo de siempre, depende de lo que enseñes. Yeah. O sea, si resulta que lo importante es ganar por encima del resto de cosas, o sea, hay que jugar a ganar, hay que hacerlo lo mejor posible, pero claro, puedes hacerlo de muchas maneras. Y una de las maneras es que tú estás paralizando el progreso del jugador, quemando etapas, por ejemplo. Y entonces, pues, volvemos a lo mismo de yoga. Quiero hacer una postura que no tiene una preparación. Pues, evidentemente. Al final, la postura no funcionará y esa persona no sacará ningún beneficio de eso. ¿Tú crees, Rafael, que el yoga es un deporte? Porque te lo pregunto así directamente porque es un tema muy complejo dentro del mundo del yoga. Yo no lo encajaría en el deporte. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, o sea, es un apoyo para un bienestar de la persona, es un apoyo para un deportista, pero considerarle como deporte no lo... Competir en las posturas sería un poco... Porque el deporte al final es competir. ¿Qué vas a competir? Sí, compites contigo mismo, en conseguir unas determinadas posturas, unas determinadas acciones, pero yo no lo encajaría dentro del deporte. Es decir, como tal deporte. Aunque el yoga implique el cuerpo, implique técnicas, implique herramientas, digamos, sus objetivos van hacia otro lado. Sí, yo creo que es una parte de apoyo. O sea, es lo mismo que la preparación física de los deportistas. O sea, la preparación física es una parte que le está ayudando al deportista para ser mejor. Okay. Pero la preparación física en sí no es deporte. Entonces, yo el yoga no lo encajaría dentro de un aspecto puramente deportivo. Y para terminar, a ti, en este momento de tu vida, el yoga, ¿qué te está añadiendo, qué te está dando? ¿En qué te ayuda? Bueno, personalmente a ti. Entiendo, voy una vez a la semana a clase y entiendo de que, ya he dicho antes, que debería practicar más, no practico más, pero incluso con esa hora mi salud y mi cuerpo nota mejoría. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Rafa Peiró. Ha sido un honor tenerte y que nos ilustres sobre tantas cosas. Me quedo con esta idea de que en los equipos de alta competición o de élite o en los equipos de entrenamiento pudiera también estar el yoga como una parte esencial. Incluso con los niños también. Con los niños. Y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que esto os sirva y que Seguro podáis que promocionar cosas como esto. Seguro que sí. Muchas gracias. Pues nada, Rafael. encantado. Muchísimas gracias.